Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast Atrévete hoy a hablar de los temas que te importan. Hoy con un nuevo episodio donde hablaremos un tantito de cosas conflictivas. ¿Verdad, Elmis? Así es, Kaylin, y no puede faltar el así es, porque es hoy el que estamos hablando de este episodio número 4. Así que, pues, ¿qué te digo, Kaylin? Que esta semana, cuando te preguntaba antes, ¿qué me contaste esta semana en aspectos positivos y negativos? Ay, pues en aspectos positivos, que siento que voy a cerrar un ciclo. Ay. Y me encanta pensar en cosas nuevas, en el que vendrá, en los nuevos retos, en las nuevas disponibilidades, en cómo lo voy a tomar yo. ¿Quién es Kaylee después de cerrar un ciclo? Que más adelante les hablaré de qué ciclo. Ok, me da curiosidad, más curiosidad de la curiosidad. Y en aspectos negativos. En aspectos negativos es que estoy siguiendo un tratamiento y pues me ha dolido todo el cuerpo. ¿Y a ti cómo te ha ido en aspectos positivos y negativos en esta semana? En positivos, pues da lugar a que ya voy a terminar mi práctica académica, ya voy a terminar uno de mis logros académicos en trabajo social. Y pues con aspectos negativos, ¿qué te cuento? Dime, ¿qué ¿Conocen pasa? los conflictos? Ay, sí, todos los días, no todos los días, pero creo que uno por semana uno los tiene. Un conflicto entre mi familia, entre mis amigos, entre mis colegas de trabajo, sí, una vez a la semana probable que la tenga. Pues por ahí voy, en temas de conflictos. Cuéntanos más, cuéntanos pues, este chismecito sabrosón. Ese pequeño chismecito, pues a veces me pregunto, ¿sí tengo personas conflictivas en mi vida? Sí. ¿Y cómo manejarlo? Sí. Claro. Quiero comentarte cómo manejarlos. Creo que empecemos a hablar un poco de el tema que se refiere a personas conflictivas en nuestra vida. Es correcto. Nuestra vida, porque... Y como experiencia, cómo hemos manejado esos grupos. Cómo lo has hecho tú, cómo lo he hecho yo, y cómo también hemos aprendido que nos hemos equivocado y cómo hemos aprendido de ellos para poder manejar grupos conflictivos. Creo que el día a día nos muestra que nosotros tenemos personas a nuestro alrededor con pensamientos propios, con pensamientos ya sean muy a la derecha, muy a la izquierda, muy al centro, que es lo más conveniente para mí, ¿verdad? Una persona sensata, una persona que puede manejar sus emociones. Hay personas que la verdad no les cuesta manejar las emociones y es aquí donde entran los conflictos. Porque cuando nosotros estamos reunidos y estamos hablando de un tema X o un tema Y, pongámosle cualquiera en la mesa, en muchas ocasiones no vamos a estar conformes. O sea, en muchas ocasiones aquí, incluso nosotros es como, este es tu punto de vista, este es el mío, pero nosotros respetamos. Y en cambio hay otras personas que no aceptan eso, que es aquí donde entran las personas conflictivas, ¿verdad, Elmis? Sí, fíjate que quiero opinar que desde el comportamiento humano en la sociedad es un pilar fundamental en el que el ser humano se va despertando cada día. ¿Y qué llamo en este sentido el despertar humano de cada día? O sea, que experimentamos diferentes episodios, alegrías de las emociones, tristeza, el enojarse. O sea, se tienen que gestionar estas emociones, sí o sí, claro que sí. O sea, como seres humanos tenemos que gestionarlo. Y como el ser humano no puede vivir aislado en la sociedad, tiene que interactuar, habemos tipos de pensamientos. Quienes piensan de esta manera, que dice que blanco, que rojo, como esa imagen de que una posición yo la veo 6, pero tú la ves 9. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto de un consenso entre dos personas y que después se convierte en grupos donde hay relación, interacción con otras entidades, con otras personas, otras culturas, otras etnias? Entonces, quiero decir en este punto de vista que como seres humanos, nuestro comportamiento en la sociedad tiene mucho que ver cómo es nuestra forma de pensar, compartirla, cómo tener esa sensibilidad humana con otras personas. A esto quiero llegar
con el tema de los conflictos que pasan en grupos. O sea, y digo más que todo en grupos porque yo sola no me voy a generar un conflicto, lo voy a solucionar, sí o sí. Digo el sí o sí. Qué buena pregunta esa. ¿Yo sola generaría conflicto? Probablemente que sí. Es probable, es muy probable cuando entras como en esa parte de quiero esto, pero no quiero esto. Pero no, vas a negociar con vos misma. Exacto, sí. Vas a negociar con vos misma. Pero ¿qué sucede como ser humana? Y que comparto en un vínculo con la sociedad, o sea, yo con otras personas, estoy interactuando con otras personas, que estas personas tienen otro tipo de pensamiento, que tienen una idealización racional, otra irracional, quizás una persona lo ve de color negro, yo lo veo de color blanco, con este ejemplo, metáfora, pero también lo que quiero dar al lugar es que cuando no hay una negociación en un grupo, que no hay consenso, no hay acuerdo, llega el momento de la confrontación. Y después de la confrontación, como no hay comunicación asertiva, llega el punto del conflicto, donde se genera ese, como decirlo, ese círculo cerrado de que yo pienso esto y yo pienso lo otro. Pero como no llegamos a la etapa de la negociación, como te digo, con uno mismo sí hay una negociación, pero cuando hay grupos cerrados no hay negociación y por eso se llega al conflicto. Pero ¿qué pasa si en el conflicto no hay un partidario que decir que llame a la mediación, como decir la mediación de conflicto? O sea, no hay una persona que esté ahí mediando que lo que dice la persona A, que lo que dice la persona B. Y la persona C va a escuchar las dos partes, pero no va a decidir por ambos, sino que llega al punto de la negociación. Sí. Pero es aquí donde nosotros como personas o como en este caso que creamos o estamos conformados en grupos, tenemos que tener también esa inteligencia emocional para manejarlos, porque no todos podemos manejarlos. Es muy diferente que vengas tú y tengas un grupo de apoyo de madres de familia y empiecen a hacer un conflicto. Vos estás en la parte donde estás dando la capacitación, entonces no podés ponerte al lado de uno o del otro. Ahí es donde vos entras como mediador, como esa persona que va a decir, ok, voy a escuchar tu opinión y voy a escuchar la de la otra persona, para que ellos, entre ellos mismos, lleguen a un acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando vos sos parte de ese problema? ¿Qué es lo que pasa cuando vos estás con esa persona que tiene un conflicto o que está armando un conflicto porque no se siente cómodo, porque no siente que la opinión de las otras personas lo estén ayudando a él, sino que al contrario, la opinión de él o de ella o de las personas es la única? Si yo estoy diciendo que eso es anaranjado y punto. Y me voy a ir por esa línea sí o sí, aunque me lleve a todo el mundo de encuentro. Entonces, ¿cómo es que nosotras, ya en este ámbito, nosotras hemos logrado manejar ese tipo de personas? ¿Tienes alguna anécdota de eso? Sí, creo que no me voy a ir muy lejos. Lo voy a compartir aquí en el podcast. Aquí va, ¿verdad? Creo que una que me ha llevado muy de cerca estos conflictos, así, va en el área laboral, porque hay todo tipo de conflictos familiares, laborales, de amigos, de diversos grupos de conflictos. Entonces, uno de estos puedo relacionarlo con laboral, o sea, sí, de una u otra manera se dan este tipo de conflictos en grupos, porque de una u otra manera tenemos que interactuar con personas, de una u otra manera hay que gerenciar, de una u otra manera hay que liderar. Entonces, ¿te acuerdas cuando estábamos en la pastoral y hablábamos sobre los tipos de grupo, el grupo payaso, el grupo cometa, incluso el tipo de joven? Y cuando hablábamos, también se vive en el ambiente laboral. En ese término quiero dar a contar como mi experiencia. Sí, me he encontrado en situaciones de conflicto, donde siempre, para mí, como piensa Delmi Jardón, me voy siempre en el lado del respeto. O sea, el respeto y saber ser objetiva, ok, este es mi ambiente laboral, soy ética y profesional en este ámbito, no vengo a hacer compañerismo directo como la amistad directamente, no, vengo a hacer compañerismo laboral, claro que sí, porque de otra manera soy un ser social que se va a relacionar con las personas. Ok, segundo, lo que me refiero son el juego de los valores, el respeto, la solidaridad, son muy importantes en mi vida. La empatía. ¿Cómo de una otra manera voy a saber que
mi opinión puede también afectar lo que esta persona que sea muy sensible o quizás no comprenda desde el punto de vista, como te digo, cuando tú ves 6 yo veo 9, ¿va? Sí. Entonces, en ese sentido, para mí, es saberlo manejar desde el punto de vista de lo que es el respeto. Para mí, el respeto es muy importante, porque de una u otra manera, a mí me gusta respetar a las personas y todos merecen su respeto. Bajitas, chiquitas, altas de cara, como sea. Y pues ahí siempre voy a decir, y más en un ambiente laboral, porque o sea, hay que saber separar lo que es el trabajo, hay que saber separar lo que son los amigos, hay que saber separar lo que es la familia. Porque, por salud mental, otro tema para nuestro podcast. Pero ahí con invitados. Sí. Porque no somos expertas en estos temas, pero hablamos desde nuestro punto de vista. Sí, por salud mental es importante saber manejar cada uno de nuestro comportamiento, ¿verdad? No que quiere decir que mi cara es una otra de Elmis en el trabajo, una cara es otra de Elmis en la familia. No, saber siempre manejar en el entorno que yo me siento. Entonces, creo que siempre para mí es en el ámbito de valores, es saber manejar estos conflictos de grupos, el respeto que merece cada persona y el respeto que merezco yo también como persona. Sí, y creo que esa parte es fundamental en todo ámbito. El respeto, o sea, respetar tus límites, respetar mis límites. Y aquí entraría la parte filosófica de Kylie, donde Bueno. siempre he dicho que, bueno, no es que he dicho, agarré o adopté la teoría donde dice, mis derechos llegan donde los tuyos comienzan. Entonces aquí, donde si yo quiero respeto, voy a dar respeto. Porque aunque estemos en un conflicto, necesitamos también entender que tenemos que tener respeto, porque no es lo mismo que venga yo y te esté gritando y te esté diciendo que vos no servís o que vos no haces las cosas bien, que yo tengo la teoría y que yo tengo la práctica y que solo yo puedo, porque a veces eso es lo que más nos están diciendo, como no, es que vos no sabes nada, vos sos ignorante, vos tenés todos los aspectos negativos y tal vez es esta persona que dicen que es eso, es todo lo contrario, solo porque no se defiende o porque en muchas ocasiones uno es sensato a la hora de tener un conflicto y estas personas son muy pocas en esta vida. Yo he visto a Edelmi en esos tipos de conflictos y siempre ha sido muy sensata. Creo que una parte fundamental también es la sensatez, es el hecho de que no me voy a rebajar ante la situación, no voy a rebajarme ante una persona, no voy a rebajarme ante un conflicto. Creo que eso es como la parte fundamental a la hora de enfrentarte a un conflicto, porque todos los días vamos a enfrentar un conflicto ya cuando estamos grandes, ¿verdad? Porque cuando estábamos jóvenes sí, pero los lidiábamos más fácil. Pero ya ahorita grande, que es como las personas tienen más experiencia, las personas tienen su punto de vista, las personas no son sensibles o no no tienen ese grado de empatía donde probablemente esta persona esté pasando muchos problemas, los cuales no los representa, pero todavía tiene que aceptar y asimilar que tenés un conflicto con esta otra persona. Es como te está diciendo, tengo que soportar todo lo que ya tengo atrás, más tu conflicto solo porque no te estoy haciendo caso o solo porque tu opinión es válida, pero no va a concordancia en el tema que estamos hablando, porque en muchas ocasiones pasa hasta eso. No tiene coherencia de su decir, de su hablar, de su estar enojado, de crear el conflicto con lo que se está tratando. Ahí es donde quería llegar. Ajá. Una de esas partes esenciales por las cuales se crea un conflicto es la falta de comunicación. La falta de comunicación, la falta de respeto y sobre todo la desconfianza. Si no tienes confianza en el grupo, o sea, en un miembro del grupo, por eso hay comunicación, hay que ser asertivo. Algo me está pasando, no tengo comunicación con esta persona, entonces yo necesito hablar. Ser valientes, sí. Afrontar, confrontar, porque eso nos lleva, y siempre voy a mencionar lo que es la negociación. Negociación quiere decir de qué manera yo puedo caer en acuerdo, de que mis puntos de vista también sean tomados en cuenta, sean respetados y que este punto yo lo expongo porque de esta manera me estoy manifestando. Exacto. Siempre pongo el ejemplo del A y el B, porque hay dos personas, hay dos, el emisor y el receptor.
el que emite la comunicación y el que la recibe. Ujú. Y el tercero, que va a ser aquel, el que va a mediar entre esa situación. Entonces, esto lo que mencionabas es muy importante porque la falta de respeto, y vuelvo otra vez a lo mismo, porque es algo muy esencial por todas las personas, los valores, porque desde pequeños nos inculcan los valores, o sea, y sabemos que son los valores morales, sabemos que son los valores éticos, y vemos a diario, o sea, lo vivimos, lo experimentamos los valores, desde el saludo que hacemos en la mañana, o sea, ¿cómo es posible que un ambiente tú vayas por ahí sin saludar? Y como un robot. No, es que ni tanto No. ir como un robot, sino que es como, ahí siento que ya trasladaste el conflicto a forma personal. Yo en un trabajo, si les soy sincera, yo llego a mi trabajo y todos los días es, ¡buenos días! Y así, no les mentiría a mis compañeras de trabajo. Yo llego del portón y es como, ¡buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su día? Que no sé qué. Y empiezan a platicar y que no sé qué, y que no sé cuánto, que hoy en el bus, que hoy en el transporte, que hoy en la casa, que no traje de almuerzo, que no traje... Si empezás ese hola tan importante ¿cómo se dice? Para suavizar tal vez los problemas que tenés día a día. Es tan importante el hola. Sí, es Bueno, muy importante. y el buenos días, ¿no? Y todo, como te digo, yo lo llevo siempre como muy diplomático, ¿okay? En el tema de valores, o sea, en el comportamiento humano, cómo negociamos cuando hay un tipo de conflicto, ya sea familiar, no digamos los conflictos familiares, ¿verdad? Ese es otro tema. Sí. Y pues son asociados porque de una u otra manera es como lo que digo, la familia es el núcleo también en el que pues interactúan varias personas, como puede ser también en un área laboral, porque hay otras personas, o sea, como dos parejas, o sea, son dos universos distintos, son varios universos queriendo conquistar uno solo. Entonces, yo soy muy poética, ustedes, así que ya saben. Entonces, pero somos realistas, somos seres humanos, que nos equivocamos, sí, pero no por ser el hecho de ser humano vamos a seguir equivocando siempre en lo mismo. Yo siento que en muchas ocasiones hay personas que son conflictivas y saben que son conflictivas, por tanto confrontan. Y en muchas ocasiones este tipo de personas hace que otras personas se confronten con las otras personas. Es como el A hace que el C, el D, el F, el G se confronten con el B. Que es bien difícil tratar con este tipo de personas, no sé si es que les gusta. Algún día nos gustaría, bueno, a mí en lo particular me gustaría saber si es que este tipo de personas les gusta, saben que tienen algún problema o no sé, me suena bien interesante esa parte. Pero hasta que venga alguien experto a decirnos, vamos a quitarnos la duda. Pero sí, es importante identificar estos grupos porque así permite trabajar en armonía, permite tener confianza entre los integrantes de los grupos, permite saber comunicar, conocer, no es complacer a todo, ¿verdad? Porque es muy difícil, sino que mantener una armonía, que no te da lugar de qué satisfacción trabajar en un lugar que todo sea armonioso. Ay, qué soñadora soy. Pues sí, pero también, o sea, eso me permite identificar qué está pasando con mi grupo. Si yo soy líder de un grupo, tengo que saber comunicar. Si yo soy líder de un grupo, tengo que saber identificar qué tipo de joven, qué tipo de compañero, qué tipo de familiar es el conflictivo. Sí. Tengo que saber identificar de qué manera vamos a negociar para que todo pueda fluir. Exacto. Es que al final, y al final lo que queremos dar a entender es que los conflictos surgen de la nada, pero cómo lidiar con este conflicto es lo que queremos como dar esos tips que a nosotros nos ha funcionado y que al final del día es como tal vez no son los más adecuados, pero sí los podríamos perfeccionar. Porque desde nuestro punto de vista, desde nuestra opinión, para mí tratar con un conflicto cuando se me presenta, yo lo que hago es como evaluar. Es que la mente es como, no sé, una máquina que evalúa desde de un instante, pero un instante micro, que es como, si yo digo esto, puedo dañar a esta persona. Si yo digo lo otro, puedo dañar a la otra persona. Entonces, ¿qué hago?
Entonces, en mi caso muy personal, lo que me ha funcionado a la hora de tener grupos conflictivos es como escucharlos, preguntarles, pero ¿y por qué? ¿Qué pasó? Que no es que yo no escuché, no entendí. Entonces, esas partes es como, es que mira que pasó esto y esto. Cuando la persona ya se desahoga, tal vez tiene hasta otro sentido. Ujú. Porque cuando ya lo dice o cuando ya ocurre el acto o el conflicto, es como, es que fíjate que esa persona me dijo esto, me dijo el otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, en ese instante, obviamente que va a sonar fuerte, pero ya cuando lo volvés a hablar, ya suena más suave. Entonces, hacer que lo vuelvan a repetir, ya suena más suave, ya estás viendo que no debería de haberse formado un conflicto y siento que la escucha es uno de mis tips. Para mí, la escucha es como escuchar ambas partes. Yo siempre les he dicho, yo no voy a, si me quieren contar una historia, me quieren contar un chisme o me quieren contar algo, siempre voy a escuchar a las dos partes. Porque en muchas ocasiones, si nos quedamos con una sola parte, va a ser sesgado al final y al cabo, pues. Entonces, si yo me quedo solo con la parte de Elvis, pero no me quedo con la parte de la otra persona, entonces no tengo cómo comparar eso. Y creo que comparar los hechos también funcionan a la hora de tomar una decisión de si en el caso que somos jefes o que somos líderes, ¿qué voy a hacer con estas personas? Es lo que te decía, llegar al punto de la negociación, porque Sí. eso es lo que me va a permitir a mí conocer cuál es el compromiso que tiene la posición del A, cuál es el compromiso que tiene la posición B, y la C, de qué manera vamos a trabajar en armonía entre esos grupos. Es importante también cómo llevar la armonía, cómo yo me comprometo conmigo misma, porque una cosa es que me comprometa con lo exterior, o sea, no, va a partir siempre desde mi conciencia, voy a decir. Desde mis valores, porque al Es final, que sí, al final y al cabo yo voy a hacer o voy a ser el es un reflejo. compromiso personal. Sí, Es exacto. que es personal. O sea, marca desde mí cómo yo voy a pautar a trabajar en equipo, cómo me va a pautar a mí trabajar sola, cómo me pauta a mí trabajar con niños, con jóvenes, con adultos. Con ancianos. Entonces, ¿ves? Entonces es un compromiso personal. Y esto, pues, nos lleva también a la comunicación. Ser asertivos. Ser asertivo. En otro tema deberíamos de hablar de la asertividad de la comunicación, porque una cosa es lo que yo escucho y otra cosa es lo que vos entendiste. Bueno. En otro tema será, ¿verdad? Pues Delmis, al final de este podcast, cuéntame con qué lección aprendida o qué le dirías a las personas que están pasando por un conflicto, ya sea laboral, familiar, social, y que no saben cómo lidiar, porque a veces ni nosotros sabemos, pero nos ha funcionado más de alguna acción. Sí, me da risa porque sí he vivido experiencias a lo que hemos estado hablando en este momento y sí hablo de mi experiencia y cómo lo he confrontado estas situaciones. Y la reflexión es en base a los valores, o sea, mis valores, el respeto, la comunicación, qué tan asertiva he sido para el manejo con grupos conflictivos y qué postura tomo yo, si voy a ser la que va a estar en favor del A o a favor del B, no, sino que he sido muy neutra en el sentido de que los valores son muy importantes en mi vida y lo que me ha formado y cómo yo veo a las otras personas con mucho respeto, un valor muy importante que tiene cada persona, sin importar el conflicto, porque de otra manera sí me enojo, gestiono mis emociones, me enojo, llego a la enojura, claro que sí, sale ahí la furia, pero no lleva al conflicto y la violencia, son dos cosas muy distintas y separarlas. Entonces, mi reflexión personal en el manejo de grupos conflictivos es